Un cordial saludo para todos. Estos videos tienen dos objetivos principales. El primero, aprender a crear grupos de celdas, y el segundo, validar los datos que le van a servir a ese grupo de celdas. En este momento nosotros tenemos en pantalla los encabezados de una tabla. Cada columna constituirá un grupo de celdas. Lo primero que vamos a hacer es aprender a crear esos grupos de celdas. Entonces, para aprender a crear esos grupos de celdas, yo selecciono la tabla desde su encabezado hasta la última columna, que es la H, e ilumino hasta la fila 11. De esta manera se me creará un grupo de celdas por cada columna y recibirá la información para 10 personas, puesto que tengo seleccionada 11 filas menos la del que contiene los encabezados. Para crear los grupos de celdas voy al menú Fórmulas y a continuación me dirijo a Nombres definidos y ahí doy clic en Crear desde la selección y por defecto viene seleccionada la fila superior para tomar los encabezados. Cada encabezado constituye una columna y cada columna conformará un grupo de celdas. De tal manera que dejo señalada la opción de fila superior y le doy a aceptar, y de esta manera ya cumplí con el primer objetivo, que es la creación de grupos de celdas. Los grupos de celdas reciben el mismo nombre que tiene cada columna. Miremos los grupos de celdas en la barra de fórmulas y aquí está el listado de los grupos que se crearon. También estos grupos los puedo ver a través de la pestaña Fórmula y Administrador de Nombres. Aquí están todos los grupos que se crearon y ya con esto hemos cumplido con el primer objetivo y pasamos al segundo objetivo, que se consigue a través de la pestaña Datos y que es validar los datos que van a servir a cada grupo de celdas. Entonces voy a empezar a trabajar con la columna de cédula. Debo validar los datos que le sirvan a esta columna y que eviten que una cédula se repita en la misma columna. Para iniciar, entonces selecciono el grupo de datos cédula. Observen que automáticamente me seleccionó el espacio para los datos de las 10 personas. A continuación doy clic en el menú Datos, que ya está seleccionado. Voy al grupo Herramientas de datos y en este grupo despliego la pestaña de validación de datos y doy clic en validación de datos y me sale la ventana de validación de datos, que tiene 3 pestañas: configurar, mensaje de entrada y mensaje de error. Por ahora trabajaremos la pestaña de configuración, la cual en el espacio permitir me está indicando que en este momento las celdas seleccionadas pueden recibir cualquier valor, pero hay muchas más posibilidades. Si desplegamos la pestaña podemos ver que reciben números enteros, decimal, listas, fecha, hora, longitud de texto y personalizada. Para este caso de las cédulas yo utilizaré la opción personalizada, de tal manera que doy clic en personalizada y el objetivo es programar una fórmula que evite que una cédula se pueda repetir en la columna. Entonces me ubico dentro del espacio de fórmulas, le doy igual y utilizo la fórmula contar punto sí. Abro paréntesis y lo que le digo es que me cuente el número de cédulas, fijo esos valores con la tecla F4
y le digo que esa lista de valores me la compare con el valor que está en la primera celda, de tal manera que él me comparará cada uno de los valores de la lista con los valores de la celda y me dará el resultado, y le digo que ese resultado debe ser igual a 1. De esta manera me estará garantizando que cada valor solo se pueda escribir una vez en la celda y no se repita. Entonces le digo aceptar. Y de esta manera ya quedó configurado el grupo de celdas para recibir cédulas sin repetir. Probemos. Voy a digitar por ejemplo la cédula 79 562 365. A continuación voy a digitar la cédula 9 526 331. A continuación voy a digitar la cédula 24 095 686. Y a continuación voy a repetir la cédula 9 526 331 y observen que me sale un mensaje que me dice que el usuario solo puede introducir ciertos valores en esta celda, pero no me dice exactamente que no recibe cédulas repetidas. Luego le podríamos cambiar este mensaje para saber por qué no está recibiendo los valores. De tal manera que le doy cancelar y procedo nuevamente a seleccionar el grupo denominado cédula, y vuelvo y entro a validación de datos. Doy clic en validación de datos y selecciono el mensaje de error. En título le puedo colocar, por ejemplo, importante. Y en el mensaje se le puede escribir la columna de cédulas o el grupo de celdas para la cédula no recibe números repetidos, y le digo aceptar. De esta manera voy a digitar nuevamente el valor de la segunda cédula, de la tercera cédula, que es 24 095 686, enter, y entonces me sale el mensaje que ya escribimos. El grupo de celdas para cédula no recibe números repetidos. Se pueden crear digamos algunas excepciones para que se pueda recibir alguna información repetida, pero no es el caso para esto de las cédulas. Por lo tanto, esas opciones las explicaremos con otras columnas, de tal manera que le doy cancelar y procedo ahora a trabajar con la validación de datos que van a servir a las columnas de nombre y de apellidos. Entonces, para trabajar con esos grupos de celdas, voy al grupo de a la barra de fórmulas y selecciono la columna de nombres, piso la tecla control y la mantengo presionada, y selecciono también la tecla el grupo de celdas de apellidos. Están seleccionados los dos. Voy al menú de datos, luego voy a validación de datos, despliego la pestaña y le digo validar datos. Voy a la ficha de configuración, que es la primera que debemos trabajar, y vamos a limitar en estas celdas la longitud del texto. Le decimos que mínimo reciba 3 caracteres y máximo reciba 16 caracteres en cada una de las columnas, y le decimos aceptar. Pero aquí sí podemos crear de pronto la excepción.
para que si llega algunos nombres que ocupen más de 16 caracteres, permita la entrada, o que si llegan algunos apellidos que también ocupan más de 16 caracteres, también permitan la entrada. Entonces para ello podemos utilizar el mensaje de error y colocarle también en mayúscula importante, nombres y apellidos no pueden ser superiores no pueden tener más de 16 letras, incluyendo espacios. Y seguramente este va a ser el mensaje que me va a sacar, pero puedo permitir excepciones, y para permitir excepciones cambio el espacio estilo. Este espacio estilo no se cambió en la columna anterior, por lo tanto allá no se podrán incluir valores repetidos, pero aquí si me sale unos nombres o unos apellidos con más de 16 caracteres, me da el mensaje de error, pero me permite incorporarlos. Para eso despliego la columna y le digo advertencia. Y lo que sucede cuando se excede el número de caracteres es que me da la opción de sí o de no. Si le digo sí, me acepta los nombres y los apellidos así tengan más de 16 caracteres. Si le digo no, me da la opción de corregir, y si le digo cancelar, entonces me da la opción de borrado. A continuación veremos ejemplos de esto que le estoy diciendo. Entonces le digo aceptar y vamos a digitar nombres. Voy a digitar mis nombres, por ejemplo, Luciano Evaristo, enter, me lo aceptó. Mis apellidos, Arizmendi Cárdenas, enter, y entonces ahí me sacó ya el mensaje de error que yo le escribí. Si le doy sí, ¿qué sucede? Si le doy sí, me acepta de todos modos. Si le doy no, entonces me selecciona para que corrija. Y si vuelvo y le dejo el mismo texto, entonces le puedo dar cancelar, y si le doy cancelar, entonces me borra el contenido de la celda. Vamos a aceptarlo, entonces por tanto yo le doy clic en sí y me aceptó, y igual opera para las 10 personas que se pueden introducir en esta matriz de datos, o en esta tabla, o en esta base de datos. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Evaristo Arizmendi Cárdenas. Los invito a un segundo video en el cual seguiremos hablando de la validación de datos para las siguientes columnas. Seguramente este tema nos lleve 2 o 3 videos por su extensión. Feliz día para todos. Hasta pronto.